Priscila Medina con nosotros en cabina, ella es psicóloga infantil y si bien esta pandemia pues nos ha hecho ser un poquito más pacientes, todavía tenemos que aguantar más, pero con los niños en casa pues a veces ellos también están desesperados y a veces se vuelven un poquito más contestones y hasta groseros. Así es que hoy vamos a hablar sobre ese tema con Priscila Medina. Nos da muchísimo gusto que estés aquí, Priscila. Yo también, feliz de estar aquí acompañándolos, platicando de este tema que la verdad es bastante frecuente. A lo mejor hay quienes decimos a mí no me pasa, o a lo mejor me pasó, pero muy poco. Entonces es un tema que suele ser a lo mejor un punto adicional a otras preguntas en consulta. Ujú. ¿Qué pasa? A los 2 años los niños son berrinchudos, es cuando el niño aprende a expresar sus emociones y se da cuenta que tiene más libertad y que puede alterar el entorno. Es totalmente normal que a los 2 años haya esta etapa de los berrinches, pero hay niños que a la etapa de los berrinches pasan a ser groseros y luego a ser contestones y cuando menos se dan cuenta ya la mamá dice, esto no me está gustando. Ujú. Lo primero que tenemos que pensar es qué tanto estoy influyendo yo sobre esa conducta. ¿Qué tanto cuando el niño tenía 2 años y decía una mala palabra, nos reíamos y le aplaudíamos? ¿Qué tanto le enseñamos a decirle a otras personas la mala palabra de, dile a tu tío así? Y Ujú. ja, ja, ja. Entonces, a veces alentamos esos comportamientos. También los alentamos cuando, por ejemplo, es frecuente también que digas, bueno, es que vivimos en casa de mis papás, entonces está el tío, la tía, el abuelo, la abuela, mamá, papá, todos viviendo juntos. Y disfrutamos de que a lo mejor no le hace caso, se pone al nivel con el tío porque tiene 20 años y todavía se pone a jugar con él y se pone más al nivel y alentamos este tipo de comportamientos, de que sea grosero. Pero llega un momento en que se nos sale de control. Entonces aquí es donde tenemos que reflexionar y decir, bueno, o actúo ahorita o voy a seguir favoreciendo este tipo de conductas y va a llegar un momento en que este niño va a ser un adolescente. ¿Y qué va a pasar con este adolescente? Ya no me va a gustar que se esté comportando de esta manera. A ver, entonces los primeros años se puede decir que por eso se les llama los terribles dos, o sea que es Así hasta es. cierto punto normal. ¿Hasta cuándo es esa etapa de los terribles dos, de la etapa de los berrinches, y cuándo ya es momento de poner atención, de decir, a ver, eso no fue un berrinche, ya eso se elevó, ya eso subió de Exacto, tono? así es. Bueno, entre los 2 y los 3 años es orientativo, que es la Ujú. etapa de los berrinches. Entonces ahí va a ser natural que el niño cuando quiere algo va a reaccionar, este, haciendo un berrinche, ya sea por frustración, porque le dije que no. Yo normalmente explico los berrinches que se presentan por dos cosas, necedad y necesidad. La necesidad es cuando el niño tiene hambre, tiene sueño, necesita el abrazo, y la necedad es cuando quiere la pelota que está en la tienda y se la quiere llevar y en casa tiene 10 más y le estoy diciendo que no. Normalmente se va a presentar ante la frustración, ante los primeros nos que experimenta el niño. Pero pues la vida está llena de frustraciones. Ujú. Te lo juro que yo quisiera vivir en Chipinque. Entonces, Yo también. entonces la vida está llena de frustraciones y es importante entender que nuestros hijos necesitan el no, que nuestros hijos necesitan tiempos de espera también. A lo mejor le voy a decir que sí, pero el domingo. Es que quiero una pizza. Sí, mi amor, el domingo. Ujú. El domingo comemos mugrerito, bien rico, viendo la tele, lo que tú gustes. Entonces le estoy dando un tiempo de espera. Así el niño empieza a manejar la frustración. Entre los 5 y los 6 años, el pensamiento del niño se vuelve más crítico, más analítico. Entonces, entre los 5 y los 6 años ya no es tan fácil que me siga las reglas que tengo en casa, Ujú. que respete los límites. Y a los 9 años tengo un niño que cuestiona. Tengo un niño que esto no me gusta porque es de esta manera. Entonces, tengo que entender que yo como mamá, yo como papá, tengo que crecer con mis hijos. No puedo ser la misma mamá de aquel chiquito de 2 años que de Ujú. este de 9 años, que del adolescente. Entonces, también conforme el pensamiento de mis hijos va madurando, yo debo de tener conversaciones, de entender sus posturas, de llegar a un acuerdo en torno a los cuestionamientos, pero también es bien importante que los límites y las reglas que tengo en casa sean sumamente claras para que mi hijo las pueda cumplir o llevar a cabo.
Priscila, seguimos hablando sobre la importancia de ser papás, de poner límites. Hablabas sobre las etapas, ¿no? Que tenemos que aprender también nosotros como papás y también la importancia de los límites, Priscila. Sí, a veces no nos queda claro. A ver, ¿qué significa? Lo primero es que tiene que haber acuerdos en casa. No puedo tener ciertas reglas que mamá ponga, que papá ponga, que la abuela ponga, depende cómo esté organizada la familia. Tienen que ser muy similares y todos los adultos que estamos en casa las tenemos que respetar. No se puede de que, ay, mi papá no me deja comer en la cama, pero mi mamá sí. Entonces ahí empieza el conflicto. Y no significa que pierda autoridad como tal. Ujú. Cualquier persona va a decidir lo que más le convenga. Si mamá dice una cosa y papá dice otra, va a decidir lo que el niño le convenga. Entonces tenemos que tener claridad, porque entonces ya no es responsabilidad del niño, es nuestra Sí. responsabilidad. Paso uno, lo que tenemos que hacer es analizar cómo estamos poniendo los límites y las reglas en casa. Un límite es hasta dónde tolero una conducta. Y una regla es algo que siempre se mantiene. No se come en las recámaras. Regla. Un límite es, pueden correr en la planta baja. En la alta no, por ejemplo. Entonces, eso sería un límite. Tenemos que tener bien claro cómo los estamos estableciendo y que los adultos que están en la casa, que estén involucrados, los mantengan. Eventualmente, claro que podemos ser flexibles, claro que hay situaciones donde a lo mejor el niño se enfermó, pasó mala noche y puedo romper algunas reglas, ¿no? Pero son bajo ciertas circunstancias. Dos, ¿qué estoy haciendo yo? A ver, ¿qué tanto yo estoy favoreciendo estas conductas negativas en el niño? Por imitación, porque se las aplaudo, porque se las alabo, así como platicaba ahorita, el tema que yo lo veo bastante frecuente, niños pequeños que aprenden a decir malas palabras. Número tres, ¿cómo está durmiendo mi hijo? Cualquier persona que no esté durmiendo bien, al día siguiente vamos a estar más irritables. Yo como adulto, yo lo confieso, yo duermo, Ujú. paso una mala noche, Sí. me desvelo y al día siguiente ando de mira a mí, no me toques. ¿Quién la paga? Pues mis hijos. Entonces dices, a ver, si a mí como adulto me afecta, que tengo la madurez y la conciencia, ¿cómo no le va a afectar a mi hijo que no tiene esa madurez para decir, a pesar de que no dormí bien, voy a mantener una conducta, una buena conducta, voy a llevar mi día de la manera más agradable posible? Pero te cuesta muchísimo Te trabajo como cuesta, adulto. Imagínate exacto. para el niño, que a veces ni siquiera lo sabe identificar. Exactamente. Entonces tenemos que decir, ay, bueno, a lo mejor soy yo que le permito que se duerma a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, que se duerma con la tele. Antes de la pandemia, pues los chiquitos que se dormían a las 12 de la noche y los levantaban a las 6 de la mañana para llevarlos a la guardería. Entonces, todo ese tipo de detalles los tengo que analizar. Entonces, antes de señalar y decir, mi hijo tiene una mala conducta, es a ver qué tanto el entorno está favoreciendo este tipo de conductas. Tengo que mantener la calma, tengo que analizar la situación y ayudarle a mi hijo a superar esta etapa, ayudarme a mí a identificar qué está sintiendo mi hijo para que juntos crezcamos. Y era algo que comentábamos antes de la pausa. A veces nos quedamos encasillados en una etapa del niño Ujú, y así que no nos escucharon, pero decías tú, ujú. a mí también me ha tocado verlo. Mamás con adolescentes, 13 años y les hablan, mi amorcito, ¿qué vas a querer al ratito de comer? Y Como bebés. como bebés. Entonces mamá no creció con este Ujú. niño. Entonces la crianza no va de acuerdo. Entonces tenemos que crecer con nuestros hijos. O Sí. sea, adolescentes necesitan papás que entiendan al adolescente. Niños de 8 años necesitan papás que entiendan a los niños de 8 años. Conectar con nuestros hijos es sumamente importante. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que queríamos de niños? Yo me pongo a pensar, yo quería que mi mamá jugara a la lotería conmigo, que jugáramos al turista mundial, que me dedicara tiempo, llegaba de la escuela y le platicaba, oye, mi amiga tal me dijo y bla, bla, bla. Entonces querías tiempo con papá y con mamá. Entonces vamos a pensar qué queríamos nosotros cuando éramos niños y vamos a dárselos a nuestros hijos. Porque a veces cuando nosotros se los queremos dar, ya es demasiado tarde. Ya nuestro hijo dice, mamá, ya tengo 19 años, ya no te voy a platicar mis cosas, ya, ya. ¿Por qué? Porque no sembramos la relación Ujú. desde pequeños. Es importante conectar con ellos para poder identificar qué sienten. Y una vez que identificamos qué sienten, les ayudamos a regular las conductas. Priscila, es verdad que
adolescencia es la etapa más crítica y donde te contestan más y donde son más groseros o desde etapas más tempranas batallas con esta situación? Hay niños que ya venían con esta inercia o con este tipo de conductas y en la adolescencia se nos disparan. Ya hay niños que era el niño bueno, entró a la adolescencia y pues todo el cambio hormonal, pues obviamente no tienen una buena regulación de los impulsos, un buen control de impulsos y se vuelve una etapa difícil. ¿Por qué? Porque como mamás queremos que yo le diga qué hacer y me haga caso, como Ujú. sucedía hace un año. Sí. Y ya no. Entonces tenemos que priorizar también cómo va a ser la relación de nuestros hijos con nuestros hijos y cómo va a ser la comunicación. O sea, si mi desgaste es métete a bañar, pues a veces dices, ¿qué tan necesario es? Entonces, y en lugar de decirle, deja el videojuego, mejor lo compenso con otra actividad. Oye, voy a ocupar al ratito que me ayudes tú y yo vamos a sacar todo de la lavandería y acomodar el estante que tenemos ahí. Entonces, le estoy dando una actividad en lugar de decirle y ser la mamá que está, deja el videojuego, deja el videojuego, deja el videojuego. Entonces, si no tuvimos límites, por ejemplo, en torno al uso de los videojuegos, pues es bien difícil quererlos poner ya cuando tenemos un adolescente en casa. Un adolescente que por naturaleza va a estar rivalizando con nosotros. Un adolescente que voltea a ver a su mamá y dice, no me quiero parecer a ella. Voy a hacer todo lo contrario para no parecerme a ella. O va a ver a su papá, el varón, y va a decir, no, no me quiero parecer a él. Entonces, se vuelve un ambiente tenso, pero es otra vez lo mismo, no estamos creciendo con ellos, no estamos entendiendo qué necesitan en esta etapa. Necesitan contacto físico, necesitan ser escuchados, necesitan que se validen sus ideas, sus pensamientos, que se reconozca su opinión. Y a veces los minimizamos. Llega mi adolescente a platicarme algo de política, ¿tú qué sabes? Cuando a lo mejor sabe mucho. Y a lo mejor leyó y analiza las cosas diferentes y tiene un punto diferente al mío. Y es válido escucharlo. Y es importante reconocerles cómo piensan y cómo ha cambiado y cómo ha madurado su pensamiento. Hablabas también de los límites, Priscila. A veces, ahorita, bueno, en pandemia estás con los niños, algunos de todas maneras tenemos que salir a trabajar y los tienes que dejar con la abuelita. Claro. O los matrimonios que decidieron divorciarse y luego algunos días los hijos pasan con el padre, otros días con la madre. Entonces es bien complicado porque la abuelita sí deja hacer lo que tú en tu casa no dejas. Y a veces también, pues el papá en su casa también deja y luego el niño viene y dice, es que mi abuelita sí me deja. O es que, o a lo mejor no lo dice, pero lo hace porque en otras partes sí le dan la oportunidad. Entonces es complicado también para los padres esa situación, ¿no? ¿Qué se les Sí. puede decir ahí a los hijos? Ahí es lo importante. Y quien nos está escuchando dice, yo soy la abuela, yo soy la mamá y conmigo están X días, yo soy el papá y conmigo están X cantidad de días. Que tengan límites y reglas claras en su casa, en su territorio. Mm. El niño aprende a adaptarse. El niño aprende que en casa de la abuelita puede saltar en la cama, pero en casa de mamá no. Y en casa de la abuelita puede pedir de comer a todas horas y en casa de papá no. Entonces, el niño aprende a adaptarse. Entonces, tenemos que tener claridad. No las podemos estar cambiando. Necesitan ser congruentes para que el niño las pueda recordar. No puede haber reglas que sean absurdas o innecesarias. Entonces, es importante mantenerlas. Me pasa, por ejemplo, con una familia que conozco, que los niños no recogen el plato ni lo lavan, mucho menos, ¿no? Pero en casa de la mamá terminan de comer, recogen el plato, lo lavan, tienden la cama y la mamá no tiene que estar gritándoles todo el día. Y la abuelita, ¿cómo? Aquí no hacen nada. Claro, porque mamá ha sido muy clara en cuanto a cuáles son las reglas en casa. Entonces es importante analizar ese aspecto. Si yo digo, esto se me está saliendo de control, pues lo mejor es acudir con un especialista. Oye, oriéntame. A lo mejor no es un proceso de terapia, pero sí una orientación. Si esto ya me está rebasando emocionalmente a mí, ya me frustra, ya digo, oye, es que todo el día es cansado, es agotador, no puedo, bueno, vamos a analizar la situación y saber qué es lo que está sucediendo. Es bien importante en este tema dejar fuera las etiquetas. No es lo mismo el cuarto está desordenado a eres un desordenado. Ok. Entonces no es lo mismo estás enojado a eres un enojón. Entonces tenemos que tener bien claro que si yo le digo eres un enojón, lo vuelvo una característica del niño. Entonces el niño va a actuar de esa manera. Ah, estás enojado, le estoy reconociendo una emoción. El niño la va a vivir
y la va a acomodar. Entonces, es importante ayudarle a nuestros hijos en este manejo de las emociones. ¿Cómo? Permitiéndole que la vivan. No le voy a decir, no te enojes, ay, no grites, No no llores. llores. Le voy a reconocer que está atrás. Una conducta es la respuesta a una emoción. Si mi hijo llora, ¿cuál es la emoción que está detrás? Tristeza. Tristeza, normalmente puede ser enojo, pueden ser muchas, pero analizo la situación, veo la conducta y digo, está llorando. Entonces pienso, ¿qué puede estar sintiendo? Ah, pues se le cayó la paleta que le acaba de comprar y ya no le va a comprar otra. Y le digo, yo sé que estás triste. Una vez que el niño calma su emoción, yo ya puedo analizar esta situación con él o con ella, de acuerdo a la edad. Niños mayores a 6 años, platicamos de la situación. No en el momento de crisis, no en el momento que me está diciendo, mamá, te odio, ojalá tuviera otra mamá, tú no me quieres, me voy a ir de la casa. Pues ahí no es un momento para platicar las cosas. Pero cuando la conducta baja, porque ya le ayudé a identificar la emoción, ya puedo entrar y decirle, a ver, ¿qué pasó? Reaccionaste de esta manera. Yo creo que te sentías así. Yo creo que te sentías triste. Yo creo que te sentías enojado. ¿Qué pasó? Entonces, mi hijo le vamos ayudando a madurar y a hacerse responsable de las emociones. Pero para que esto funcione, necesito tener mucha paciencia. Y esto es desde etapas muy chiquitas, ¿no? Que cuando los niños empiezan a caminar, se cae el niño y bueno, todos o la mamá va a levantarlo. O sea, no, no pasa nada, es parte de su crecimiento y si llora, de alguna manera dejarlo que viva su emoción, ¿no? Así No, es. no como, o cuando los regañas, ¿no? De que está llorando y quieres consolarlo inmediatamente. Aquí lo más importante es ponerle nombre. Ujú. Siempre que la persona o cualquier persona está en una conducta de alta intensidad es porque no está reconociendo que siente. Y esto aplica no solo para los niños, sino para todas las personas. Una relación de pareja, una relación de trabajo. ¿Qué pasa? Llega alguien y te dice, oye, es que por tu culpa me llamaron la atención, ¿por qué no entregaste el reporte? Lo que hacemos la mayoría es justificarnos. No, a mí nadie me dijo que tenía que entregar un reporte. A mí no me estés gritando, porque yo también puedo gritar. Sí. Entonces, nos ponemos a nivel de conducta. En lugar de decir, yo sé que estás enojado. La persona inmediatamente va a bajarle un poquito. Ujú. Lo escucho. Le digo, yo también estaría igual. Le baja otro poquito más. Entonces, Ok. ya una vez que la conducta va bajando, ya puedo entablar una comunicación y decirle, oye, es que a mí no me informaron de ese reporte. O sea, No fui reconocer mi... la emoción del otro y después Exacto. ser empático. Así es. Y entonces yo ya puedo llegar a un acuerdo, ya puedo resolver un conflicto. Y nos tenemos que acordar que nosotros somos ejemplo de nuestros hijos. Aprenden más de lo que ven en nosotros que lo que les decimos. Yo le puedo decir a mi hijo, sé honesto, sé empático, sé cariñoso, pero yo no lo hago. Yo, digo, ay, no, yo tengo prisa y me voy a pasar y no soy empático. Fíjate que, digo, no, no sé si lo empleo bien o no, Priscila, pero cuando mi niña llega a alzar la voz, yo le cambio las cosas. A ver, ¿a ti te gustaría que yo te hablara como tú lo estás haciendo? No. Ah, ok. Entonces le baja, ¿no? Pero no necesito alzar la voz, no necesito regañarla, sino la pongo en ese mismo escenario de yo no te hablo así, ¿no? Entonces, Exacto. creo que me ha funcionado y hasta ahorita me he evitado ese enojo de ponerme con ella, ¿no? De enojarme. Y aquí en paréntesis, porque probablemente no lo saben, tu hija tiene muchísima inteligencia emocional, entonces la puedes aplicar. Pero normalmente para una niña pequeña de preescolar, lo ideal sería hacer el modelado y decirle, yo, escucha cómo te estoy hablando. Yo te estoy Ujú. diciendo, mi amor, ¿quieres huevo o salchicha? Y tú me estás gritando. Sí, Háblame como yo te estoy hablando. sí, Ya un poquito más grandes, entre los 5 o 6 años, te digo, tu niña porque va muy avanzada, sí le puedes decir de sí, esa manera, como lo estás haciendo, o sea, que se ubique en mi situación. ¿A ti te gustaría? Ah, no, ok. Entonces ahí tú ya le estás enseñando la parte de ser empática ujú. y le estás dando habilidades para resolver los conflictos que va a tener con la convivencia con otras personas a lo largo de su vida. Ay, Priscila, nos gustaría tenerte más seguido. Sabemos que se nos termina el tiempo, así que ¿dónde te seguimos? Me pueden encontrar en mis redes sociales, aparezco en Facebook, Instagram y YouTube como Pris Medina y también a través de las redes sociales de NIPAF Psicopedagogía Infantil. Ok,
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Priscila. Excelente martes. Encantada. Que Hasta tengas luego. también un excelente jueves. Claro que sí. Gracias. Bueno.